Vamos a hablar en este momento de los acuerdos logrados entre Hamás e Israel que hoy le están dando la vuelta al mundo y que necesitamos entender, por supuesto, a propósito de este día tan histórico. Diego Camis es abogado y director de la Comunidad Palestina de Chile. Está con nosotros. Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Pablo, muchas gracias. Bueno, Diego, quisiera iniciar con la pregunta de qué significa este día y sobre todo los acuerdos logrados entre Israel y Hamás. A ver, yo creo que cualquier esfuerzo y cualquier acuerdo que detenga el genocidio es algo valorable y algo destacable, ¿ya? Hay que partir de eso, desde la premisa humanitaria, desde que se ponga fin a toda esta barbarie. Pero sí, yo creo que en los medios occidentales se ha vendido mucho como que esto es una paz, ¿ya? Y esto no es un acuerdo de paz. Acá no se está alcanzando una paz justa y duradera, acá no hay un acuerdo global, acá es lisa y llanamente un acuerdo de alto al fuego preliminar en fases, que además el gabinete israelí, hasta la última información que yo tengo hace 2 horas, hoy día aplazó en reiteradas ocasiones y terminó por no aprobar hoy día la fase uno de este acuerdo. Quedan más dudas que certezas porque ni siquiera conocemos los detalles específicos de qué involucra la fase uno. Y si bien felicidad porque se detenga el genocidio, del mismo modo una cierta frustración porque finalmente después de 2 años de esta barbarie, después de toda la movilización de las sociedades civiles a nivel mundial, incluso en países que nunca lo habían hecho, de medidas de países occidentales, incluso de históricos aliados del Estado de Israel, como incluso Alemania, Italia, que han sido históricos aliados del Estado de Israel, que tomaron medidas en contra del Estado de Israel a fin de presionarlo para que respete la legalidad internacional, uno lo que hubiese esperado es que con todo este contexto se hubiese alcanzado una paz justa y duradera que no es otra que la implementación de la legalidad internacional. Y eso no lo estamos viendo. Y de hecho, si uno ve lo que se sabe de lo que va a ser la fase uno, las condiciones que va a vivir la población palestina en la Franja de Gaza y lo que está viviendo la población palestina en Cisjordania es bastante peor que incluso lo que había previo al 7 de octubre. Eh, en grandes líneas, creo que eso es con lo que partiría hablando. Qué bastante peor, Diego. O sea, hoy día hay un proceso de colonización, primero en Cisjordania, brutal. Se ha incrementado. El ministro Smotrich ha dicho que va a aumentar la colonización. La colonización es un crimen de guerra, no estamos hablando de medidas. Y entendamos la situación en que hoy día las personas, la población de la Franja de Gaza, es un lugar que está totalmente destruido, es el lugar más densamente poblado del mundo, y el día 6 de octubre del año 2023 no había ningún militar israelí dentro de la Franja de Gaza. Esta fase uno establece que hay más de la mitad, o sea, un 53% de la Franja de Gaza que va a seguir con control del ejército israelí. Parte de los acuerdos también hablan del ingreso. Vamos a ir hablando de algunos puntos importantes. El primero, la salida, y usted lo acaba de mencionar, de las tropas israelíes de algunas zonas específicas de la Franja de Gaza. ¿Cómo lo toman? ¿Y por qué no están de acuerdo, digamos? Porque usted me asegura que parte de estas tropas van a quedar en una importante, digamos, tramo del enclave. No, quiero ser bastante claro. Yo no te puedo decir que no estoy de acuerdo. Por lo primero que dije es que valoro cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de medida que ponga fin al genocidio. Eso es lo primero. Em, lo que yo creo es que es una decepción, porque de todo el movimiento que se generó, eh, uno lo que espera es que se hubiese alcanzado una paz justa y duradera para todos, es decir, la implementación de la legalidad internacional, que puede sonar muy jurídico, pero en la práctica son básicamente tres cosas: el fin de la ocupación ilegal, declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia, que Israel lleva en Cisjordania, incluido Jerusalén Este y la Franja de Gaza desde 1967, una solución justa a los refugiados que fueron expulsados de su hogar en 1948 y la igualdad de derechos a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel. A mí esos son los tres puntos que son pleno legalidad internacional, que son las reivindicaciones de la OLP, que aseguran una paz justa y duradera en toda la región. Y como te digo, es la implementación de la legalidad internacional. Uno hubiese esperado algo, una comunidad internacional que apuntara hacia una solución, a un término de este capítulo, por decirlo así, eh, que finalmente diera una respuesta a más de 77 años de vulneración sistemática y flagrante de los derechos más básicos del pueblo palestino. Lo que vemos es un alto al fuego,
porque eso es este acuerdo, que va a ser en fases. Ni siquiera conocemos los detalles de la fase uno. Reitero, valoro mucho el poner término al genocidio. Eh, y valoro mucho porque creo ninguna persona puede estar privada injustamente de su libertad. Eh, eh, y eso también creo que es un avance. Eh, pero uno esperaba un acuerdo o una... Mira, yo creo que hoy día hay una frase importante, porque yo creo que lo que hoy día se está jugando en Palestina no es solo el futuro del pueblo palestino, que claramente lo es, sino también se está jugando en qué mundo queremos vivir. ¿Queremos vivir en un mundo basado en normas, en donde impere la legalidad internacional, o un mundo basado en fuerza, como nos propone Netanyahu, que recordemos que es prófugo de la justicia internacional? Hoy día lo que uno esperaba de la comunidad internacional y sobre todo de los estados más poderosos y influyentes es que el cierre de este horrendo capítulo de estos más de 77 años de vulneración sistemática y flagrante de los derechos más básicos de un pueblo, no fuera un acuerdo solo de alto al fuego, sino asegurar una paz justa y duradera para todos los pueblos de la región basado en el derecho internacional. Hoy día lo que está acá es que hay un premio a los que finalmente buscan la fuerza. Pero Diego, ¿no cree usted, y más en un conflicto tan delicado, tan grave, usted lo ha calificado varias veces como un genocidio, que para poder llegar a ese acuerdo final, a esa paz duradera, tiene que haber una primera parte que es lo que estamos viendo? Carlos, te reitero, yo valoro esto. Lo que pasa es que, a ver, cada vez que en la historia se ha puesto en la voluntad política de los israelíes el poder seguir avanzando hacia establecer una paz justa y duradera, siempre, siempre eso ha fracasado. Y hoy día no es solamente una teoría conspirativa, por decirlo así, o una desconfianza, sino que es la historia que avala esta posición. Desconfío bastante de que estas fases puedan seguir avanzando y no tenemos ninguna noticia de que las fases contemplen finalmente esta implementación de la legalidad internacional, o sea, como te digo, el fin de la ocupación, una solución justa a los refugiados. No, no se ve eso y por el contrario me preocupa mucho que todo el mundo está festejando, insisto, yo también estoy muy feliz de que se termine el genocidio, que ojo, no lo califico yo como un genocidio, lo califica las Naciones Unidas como un genocidio, lo califican distintos expertos internacionales como un genocidio, y de hecho la Corte Internacional de Justicia lleva un proceso y abrió un proceso por el genocidio. Eh, esa desconfianza, esa historia de más de 37 años de confiar y finalmente terminar día a día en una vulneración más profunda de los derechos más básicos de un pueblo, me genera un temor, una desconfianza y mucha incertidumbre. Uno espera que efectivamente, ojalá acá se abra este proceso que tú digas en donde los países, la comunidad internacional, presione al Estado que está al margen de la legalidad internacional, que es Israel, a que adecúe su comportamiento. Pero por la trayectoria, las dudas son más que razonables que eso termine ocurriendo. Sí. Y Diego, perdón, quiero... además con Netanyahu, o sea, Netanyahu ha demostrado, incluso dentro del mismo Israel, que es capaz de hacer todo para mantenerse en el poder, y todos los estudios de opinión, todo lo que está pasando indican que si finalmente Israel deja de estar en un conflicto bélico, lo más probable es que caiga el régimen de Netanyahu. Y lo que te estoy diciendo, veamos las declaraciones que hizo hoy día el ministro Smotrich, que iban a seguir profundizando la colonización, etcétera, etcétera. Y eso es frustrante y creo que es prueba de un mundo que no ha aprendido de sus lecciones más horribles en la historia. Sí, Diego, quiero que hablemos de los rehenes, que también es un punto importante en medio de estos acuerdos. Usted dice, el alto al fuego es un acuerdo importante, son acuerdos iniciales. De los rehenes se plantea la entrega precisamente de esos rehenes que tenía Hamas en su poder desde el 7 de octubre, pero también la liberación de unos presos políticos que tienen, por ejemplo, de presos políticos palestinos. ¿Qué decir frente a esto? Lo dije antes, a lo mejor lo dije muy genérico no se entendió. Yo creo que, a ver, yo no tengo una posición, y creo que la posición palestina no es una posición solo partisana, sino que es una posición de apego a la legalidad internacional. Cualquier persona que esté privada injustamente de su libertad, sin importar su religión,
sin importar su nacionalidad y sin importar su captor, tiene que tener una liberación inmediata e incondicional, tal como los palestinos, los presos políticos que están siendo liberados y tal como los cautivos israelíes que estaban en la Franja de Gaza. Y eso también lo veo como un avance. Todo lo que sea que se respete la legalidad internacional es un avance. El fin del genocidio, el fin de personas que estaban privadas injustamente de su libertad, es un avance. Diego, el reconocimiento, y con esto estamos en la recta final de esta conversación, el reconocimiento del Estado palestino, que se ha dado por muchos países, pero otros son reacios a esta decisión y que es punto fundamental para un acuerdo no inicial como el que hoy estamos viendo, sino final. Es necesario decirte un par de cosas. Primero, acá la obligación de derecho internacional no es una obligación de las partes a negociar. Las partes están obligadas a respetar la legalidad internacional. Y eso es precisamente el fin de la ocupación. ¿Ya? Eso muchas veces se piensa o se habla, las partes obviamente pueden negociar de buena fe. Hoy día sobre el terreno, sobre todo en Cisjordania, hay un proceso muy acelerado de colonización. Para que la gente entienda, la colonización es que en esta ocupación que ha sido declarada ilegal, Israel lleva a ciudadanos de su estado a vivir este territorio ocupado, en donde toda la comunidad internacional dice que se tiene que constituir el Estado palestino, viven bajo las normas israelíes, mientras la población palestina vive bajo un régimen militar de ocupación, y bueno, los palestinos no pueden acceder a eso, etcétera, etcétera. Hoy día cada día está siendo más inviable el poder alcanzar una solución de los dos estados por este proceso de colonización. Dicho lo anterior, la gran mayoría de los países del mundo ya reconocían el Estado palestino y las Naciones Unidas desde el año 2014 o 15 ya también reconocían el Estado palestino. De hecho, por eso hoy día la Palestina pasó a ser parte de la comunidad, por ejemplo, la UNESCO, la Corte Penal Internacional, porque la ONU los reconoció como un Estado no miembro. Y hoy día lo que hay, obviamente no existe un Estado palestino en el terreno, hay una ocupación, pero lo que hay son dos cosas estos reconocimientos. Primero, es una señal de presión a Israel, ¿ya? Porque ¿quiénes son los países que han reconocido en este último año? Básicamente países que históricamente han sido aliados del Estado de Israel. Y hoy día le dijeron, no va más. Y ya esta es una señal, que es un mínimo. La resolución 181 establecía dos estados, el Estado de Israel que se estableció en 1948, el Estado palestino que hasta el día de hoy no se establece. Pero también es un intento por salvar la solución de los dos estados. Y eso es algo muy relevante, que hoy día, como te decía, está en riesgo. Yo creo que básicamente así hay que leer el tema del reconocimiento al Estado palestino. Son señales políticas importantes, no lo desconozco, insuficientes, pero importantes, en pos de eso, de presionar a Israel a adecuar su comportamiento y también de salvar la posibilidad de lo que se llama la solución de los dos estados. Sí. Pues Diego, yo le quiero agradecer mucho por haber estado esta tarde con nosotros. Como decía usted, todo lo que ponga fin a las muertes, a los ataques, al genocidio, a la violencia, el ver hoy estas imágenes de la celebración en la Franja de Gaza, de las personas de verdad muy emocionadas con la esperanza, porque finalmente esa celebración es sinónimo de esperanza. Ah, bueno, ahí las estamos viendo. Le agradezco mucho al equipo de Noticias Caracol en vivo. Mostrarnos estas imágenes también son un punto de inflexión frente a un conflicto que ha dejado miles y miles de muertos. Se habla de 67.000 muertos en la Franja de Gaza. Diego,